Buenos días, Cubano de Adentro y de Abajo hoy conversa con... Mi nombre es Juan Antonio Madrazo Luna, continuador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, una plataforma de la sociedad civil que trabaja a favor de los derechos de la población afrodescendiente en materia de derechos humanos, pero también tiene varios capítulos. Un capítulo que tiene que ver con el enfrentamiento a la violencia intrafamiliar, sobre todo la violencia de género contra la mujer, un capítulo dedicado también a las comunidades en situación de empobrecimiento, es decir, animamos un programa que se llama Animando Sonrisa, que es un programa educativo donde participan varios actores de la sociedad civil. En este caso es un programa también conducido por la plataforma cultural Di.Beso, que son un grupo de artistas que vienen del movimiento del rap, que viene acompañando esta iniciativa. También dentro del programa tenemos un capítulo de observación electoral a partir de la experiencia que hemos desarrollado nosotros. Sí, Madrazo, pero usted tiene una amplia visión política de todo lo que sucede aquí y bueno, aunque su objetivo principal es racial, también tiene una cultura política, por lo cual puede opinar sobre la visita del señor Borrell, el representante de la Unión Europea, próximamente acá a Cuba. Se sabe que ni la Unión Europea ni el gobierno cubano han cumplido lo estipulado en los tratados que firmaron después de la posición común, sin condicionarlo a los derechos humanos acá dentro de la isla. ¿Qué usted opina sobre esa reunión? Si va a participar o si está invitado a participar como representante de la sociedad civil y si conoce a alguien que esté invitado a participar, porque desde luego yo creo que ya es hora de que cada tratado, cada relación que establezca el régimen cubano esté condicionado con los derechos humanos o por lo menos que la sociedad civil opositora o los pensadores diferentes tengan participación. Sí, a ver, yo particularmente creo, y es una posición que siempre he defendido, que por ejemplo la Unión Europea, es decir, ha habido una construcción de política de diálogo entre la Unión Europea y el régimen cubano en estos últimos años, después que se levantó la posición común. Sin embargo, no hemos, es decir, como sociedad civil pro democrática, no hemos visto avances en esos diálogos. Es decir, nosotros los activistas de derechos humanos, la sociedad civil, O sea, no ha habido progreso en la situación de los derechos humanos. La sociedad civil política no hemos visto, es decir, hemos escuchado que ha habido conversaciones entre Bruselas y La Habana, ha habido conversaciones en varios espacios, ha habido conversaciones con relación al tema del acuerdo de la política de diálogo de la política entre la Unión Europea y Cuba, pero sin embargo, es decir, hemos visto que en materia de derechos humanos no hemos sido testigos de los avances. Al contrario, hay una crisis de derechos humanos y de seguridad que afecta particularmente a los activistas, periodistas, gente que estamos ejerciendo la política dentro del país. Y por ejemplo, la crisis de derechos humanos generalmente se fortaleció a partir de los sucesos del 11 de julio. Después del 11 de julio lo que hemos visto es que ha habido más represión hacia la sociedad civil. Lo que hemos visto es que se ha obligado al exilio forzado a muchos activistas. Recordemos plataformas como el Movimiento San Isidro, como el 27N, pero también, por ejemplo, los agentes del Estado han intentado desmovilizar los procesos organizativos de la sociedad civil, donde dentro de esos procesos organizativos de la sociedad civil está fundamentalmente el periodismo independiente. Ahora mismo estamos pendientes a la aprobación por parte del Parlamento cubano de la nueva ley de comunicación social, cuya ley de comunicación social atenta también contra el periodismo independiente que se ha venido construyendo en Cuba durante todos estos años, que ha sido la voz también de los de abajo. Es decir, el periodismo independiente ha sido la voz de los de abajo, la que ha amplificado las diversas problemáticas que hay en la sociedad cubana, que no solamente pasa por el racismo, también pasa por las desigualdades, pasa también por la inflación que está golpeando hoy la sociedad cubana, pasa también como, por ejemplo, en estos momentos está todo el desarrollo de las llamadas MIPYME, las pequeñas y medianas empresas, que lo que están es acentuando con más fuerza las desigualdades
desigualdades que están sobre todo golpeando a los de siempre, a los históricamente discriminados, que no solamente son los negros, también son los blancos pobres también. Es decir, los blancos pobres también vienen siendo golpeados por esta crisis económica que parece no tener solución, donde no hay una agenda por parte del propio Estado para enfrentar la propia dinámica de la inflación. Sin embargo, parte de los acuerdos firmados entre la Unión Europea y el régimen cubano encierran el respeto, un poco de respeto por los derechos humanos, cosa que no se ha cumplido de ninguna de las dos partes. La agenda, es decir, lo que se ha venido es violando, ha venido un recrudecimiento de la violación de los derechos humanos hacia los diversos actores de la sociedad civil, que pueden estar en cualquier campo de la oposición política. Es decir, el régimen, a través de sus agentes, actúa en la misma forma hacia los que estén en una posición de la izquierda crítica cubana, pero también hacia los que estén en la derecha. Es decir, no hay, ¿cómo se llama esto? No hay contemplación ninguna por parte de las autoridades. Es decir, generalmente lo que ha venido sucediendo, y por ejemplo, todas estas leyes todas estas normativas jurídicas, como es la ley de procesamiento penal, la ley del código penal y ahora la ley de comunicación social, son leyes que generalmente atentan contra el buen desarrollo de la sociedad civil, que atentan contra los procesos organizativos que están sucediendo en la sociedad cubana, que intentan a través de estas leyes desmovilizar los procesos organizativos de la sociedad civil, en el cual a pesar de que desgraciadamente ellos han logrado sacar mucha gente dentro de la isla, todavía hay un incipiente movimiento que está tratando de construir sus propias dinámicas, pero todo el tiempo bajo un ambiente de hostilidad, de hostigamiento, de represión. Y te explico, yo recientemente, a raíz de la llamada Jornada Cubana contra la Homofobia, aquello que organiza la señora Mariela Castro, intenté como activista de derechos humanos acercarme al lugar donde se iba a desarrollar esta llamada Jornada Cubana contra la Homofobia, en el espacio callejero, para tomar una foto, es decir, tomar una foto de los actores que estaban participando. Sin embargo, ese mismo sábado, a la altura de la calle Calzada y Paseo, de pronto tres gorilas del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado obligaron a salir y a no llegar al lugar. Serio, entonces te das cuenta y así pasó con varios actores de la sociedad civil, te das cuenta de que hay un recrudecimiento. Cada vez que, por ejemplo, yo soy vecino en el fondo de donde vivo yo, está la Unión de Juristas de Cuba, pero cada vez que el autonombrado presidente de la República aparece ahí, de pronto yo tengo en la misma puerta de mi casa dos agentes de seguridad que no me permiten salir de mi casa. Y así sucede con varios actores. Por ejemplo, yo vivo a 3 cuadras, vive Boris González Arenas, también le pasa lo mismo también. Es decir, no ha habido una mejoría. Es decir, ya se han hecho varias reuniones entre el régimen cubano y Bruselas, tanto en La Habana como en Bruselas, pero no ha habido avance en materia de derechos humanos. Lo que ha habido es una crisis, por supuesto, todo el tiempo provocada por el propio régimen cubano, donde el régimen cubano incluso está en caso, por ejemplo, ahora mismo de la joven esta Zulmira, que lleva casi 5 meses en Villa Marista ahí incomunicada, solamente por manifestar su derecho a la protesta en redes sociales. ¿Tú crees que esta visita de Borrell tenga que ver un poco que la Unión Europea esté preocupada por el estrechamiento de las relaciones de la dictadura cubana o el régimen cubano con Rusia? Yo particularmente pienso que esta visita emergente de Borrell responde a eso, es decir, la Unión Europea tiene una posición definida con relación a Rusia, es decir, con relación de acompañamiento a Ucrania, pero también una posición definida
con relación a la política de la Federación Rusa. Yo creo que los cubanos hemos sido testigos en los últimos meses, en las últimas semanas, de los estrechamientos entre el régimen cubano y la facción o la pandilla de Putin, porque generalmente estamos ante una pandilla de mafiosos. Y entonces la posición estratégica que va ocupando la propia Federación Rusa en el país, porque de pronto nos sorprende que el régimen cubano esté hablando de soberanía, sobre todo soberanía política, soberanía en campo alimentario. Sin embargo, no nos deja de sorprender que de pronto la semana pasada se firmó un convenio entre Cuba y Rusia, en el cual Rusia tiene el derecho de arrendamiento de las tierras cubanas por un periodo de 30 años, posicionando la presencia de la misión militar rusa en La Habana. Es decir, todo eso creo que más bien responde a ese estrechamiento que se está tejiendo entre Rusia y el régimen cubano, donde Venezuela, por ejemplo, ha pasado a un tercer plano. De cierta forma, pasarle revista a los acuerdos de cooperación en materia económica que también le ha facilitado a la Unión Europea, al régimen cubano, sobre todo en el campo de la agricultura, que tampoco se han visto los beneficios. Porque, por ejemplo, la Unión Europea ha dado crédito por ejemplo, de millones de euros para la agricultura cubana. Sin embargo, los resultados no se ven en la mesa de los cubanos. ¿Dónde están esos millones de euros? Pero también está por ejemplo, la cooperación en el campo educativo, en un momento en que la educación en Cuba está en crisis también, el sistema educativo. Pero lo más importante que yo creo que debiera pasar en esta visita de Borrell, creo, si la memoria no me traiciona, son 3 días a La Habana, es que más allá de todas las negociaciones que tengan ellos con el régimen cubano, no quede por debajo la agenda de derechos humanos, sobre todo que, por ejemplo, que diferentes actores de la sociedad civil, porque la sociedad civil es muy diversa, y entonces no está bien que, por ejemplo, el régimen cubano le presente a la Unión Europea una sociedad civil construida por el propio régimen cubano, donde sabemos que esa sociedad civil construida por el régimen cubano responde a las propias dinámicas del poder, y que los otros actores de la sociedad civil que estamos en el subsuelo, que estamos de forma subterránea, que estamos bajo un ambiente de hostilidad, no podamos tener una conversación horizontal con este representante de la Unión Europea para poner también los puntos sobre las sillas. Yo creo que es el momento de que Borrell también tiene que escuchar a la sociedad civil, a esa sociedad civil que vive bajo un ambiente de represión, de hostilidad. Porque, por ejemplo, yo soy uno de los tantos agentes de la sociedad civil que llevamos más de 5 años sin poder salir del país. Es decir, hemos sido invitados a organismos internacionales, a Bruselas, a Ginebra, a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Cumbre de las Américas, a talleres de acompañamiento a la sociedad civil, y porque generalmente un departamento como es el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado tiene la orden de no dejarnos salir del país a un grupo significativo de actores de la sociedad civil, entre los que se encuentran, por ejemplo, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, está Dagoberto Valdés del proyecto Convivencia, está Manuel Costa Morúa, estoy yo, está Martadela Tamayo, está un artista como Osvaldo Navarro. Es decir, somos muchos los actores de la sociedad civil que en este momento en que nos visita el alto representante de la Unión Europea, estamos secuestrados en nuestro propio país. No solamente no tenemos movilidad hacia el exterior, incluso hacia el interior también nos resulta difícil movernos, porque de pronto yo tomo un vuelo hasta Santiago de Cuba y a la hora me están deportando de Santiago de Cuba para La Habana. Todo el tiempo las reuniones con la Unión Europea, los tratados que se han firmado, no solo con la Unión Europea, sino con varios países democráticos del mundo, ha estado excluida, inclusive las relaciones con los Estados Unidos, las conversaciones que se han realizado con los Estados Unidos. La sociedad civil,
cubana, la de dentro, la opositora, los pensadores diferentes, han estado excluidos. Hay una razón principal. No creo que sea la sociedad civil, esa no creo que sea tan fuerte como para poder condicionar esa situación. Ahora mismo, por ejemplo, si hubiese estado la sociedad civil opositora, los pensadores diferentes, los disidentes, periodistas independientes, hubiesen estado preparados, concretados, pueden condicionar esas relaciones, bueno, por una protesta en la calle o frente a donde se reúna Borrell, como en cualquier país del mundo, cuando llega un representante de otro estado que no es aceptado por los cubanos de adentro y abajo, como digo yo en este caso. ¿Y cómo tú ves eso de esa forma? A ver. No, particularmente, mira, no solamente es culpable, no solamente le podemos echar la culpa a la Unión Europea, con relación a los condicionamientos. Es decir, ahora mismo tenemos la visita de Borrell, pero por ejemplo ha habido reuniones técnicas por parte de la Unión Europea con el régimen cubano aquí en La Habana, en Bruselas, pero en cada una de esas reuniones técnicas no ha habido tampoco un contacto entre los representantes de esas reuniones técnicas que generalmente abogan por el tema de los derechos humanos con la sociedad civil en toda su diversidad, no solamente la opositora, es decir, en toda su diversidad. Es decir, no ha habido los condicionamientos. Por ejemplo, muy recientemente aquí estuvo la relatora del Consejo de Derechos Humanos de Europa, que estuvo aquí en una visita técnica. Sin embargo, no hubo un contacto con la otra zona de la sociedad civil. Pero lo mismo que está pasando con la Unión Europea y lo mismo que está pasando con Estados Unidos, un país que siempre no ha estado acompañando a la sociedad cubana, pero creo que, por ejemplo, ha sido muy débil la administración Biden. Y eso generalmente, desgraciadamente, pasa con el Partido Demócrata. Es decir, la administración Biden en los últimos tiempos también ha enviado a La Habana algunas reuniones técnicas, algunas reuniones de conversación o reuniones que tienen que ver con la cooperación también con el propio régimen. Sin embargo, el contacto físico con la sociedad civil para de cierta forma interrogar la agenda de derechos humanos ha estado también ausente. Por lo tanto, la sociedad civil en su diversidad nos sentimos en estos momentos casi solos. Es decir, nos sentimos solos, porque no solamente la Unión Europea, Estados Unidos también, es la administración Biden también que no nos ha acompañado. Vemos que, por ejemplo, entre la administración Biden y el propio régimen cubano han habido algunas reuniones técnicas, otras reuniones que tienen que ver con el asunto de cooperación en materia del enfrentamiento al narcotráfico, en materia del tema educativo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que ahora mismo la administración más bien está enfocada en el fortalecimiento del emprendimiento privado, que, como sabemos bien, que a veces ese emprendimiento privado está enmascarado porque los verdaderos actores de la sociedad civil no se benefician de ese emprendimiento privado. Sabemos que mucha de la gente que se benefician de esos emprendimientos privados que hoy son acompañados por la Unión Europea y Estados Unidos, sabemos que hay mucha filtración ahí del propio régimen cubano con sus propios actores. Reciente, hace apenas 5 días, se hizo una convocatoria a todo el pueblo de Cuba, a la sociedad civil, a todos los cubanos, para el malecón, con la exigencia o el reclamo, 3 aspectos principales: la abolición de la ley de ajuste, la liberación de todos los presos políticos incondicional y el ejercicio pleno de todos los derechos. Bueno, pocos asistieron a esa convocatoria, pero puede ser un despertar para el pueblo. Si la sociedad civil se volcara y se concretara a poder hacer esas convocatorias, ¿crees que con una convocatoria, por ejemplo, ahora condicionando la visita de Borrell a Cuba, que participe la sociedad civil, crees que eso pueda ser efectivo? Bueno, a ver, recordemos que la visita de Borrell sucede en un momento que hay otros eventos también que están sucediendo en el país. Precisamente creo que ayer estuvo sesionando en el propio Comité Central, creo que, si no me recuerdo, el 8º pleno del Comité Central,
para analizar las políticas de los lineamientos. Creo que tras el mismo día que comienza la visita de Borrell, también está reunido el Parlamento cubano para para aprobar, porque ya eso está ya redactado ya para aprobar un poco eso no será para confundir la sociedad que en general. No, yo particularmente no creo que sea para confundir la sociedad. Creo que también viene siendo para amedrentar un poco más la sociedad. Creo que por ejemplo, porque hay dos leyes que se van a estar aprobando. Una es la ley de comunicación social, pero la otra es la ley del Código Penal Militar, que no podemos pasar por alto, y tenemos que tener una mirada horizontal quienes trabajamos de este campo de la sociedad civil, de que por ejemplo hay militares que están opuestos a la represión. Entonces el gobierno cubano lo que está intentando a través de esta ley del Código Penal Militar es también condicionar la represión por parte de los militares hacia la ciudadanía. Y si tú como militar no participas de la represión, puedes ser también condenado por traición a la patria. Entonces creo que no podemos dejar pasar por alto todo lo que está sucediendo en medio del contexto de esta visita de Borrell a La Habana.